Son las 6:56 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor, en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. En este miércoles 18 de marzo, año 2020. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23, las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Buenos días a todos y a todas. Entonces, señores, en este miércoles nosotros damos prioridad al tema principal de este país y del mundo, que es la pandemia del coronavirus, y nos referimos, entre otras cosas, a la locución que dirigió anoche al país el presidente Danilo Medina, de manera principal, ¿no? Pero también vamos a hablar del acuerdo del gobierno y Odebrecht, que pone fin al conflicto que se dirimía en arbitraje internacional. Y vamos a hablar de lo que está ocurriendo en las primarias demócratas, donde Joe Biden sigue arrasando. Y bueno, el compromiso con nosotros es que, a pesar de la situación que está viviendo el país, podamos, bajo cualquier circunstancia, mantener este servicio de información y orientación que es el Sol de la Mañana. En otros aspectos, ya de lo que tiene que ver con la actividad política, con otros compromisos, pues trataremos de que esa parte esté un poco en reposo, para que los dominicanos nos concentremos en enfrentar este desafío mundial, pero tenemos nosotros una tarea particular en la República Dominicana. Y bueno, intercalando esto siempre con otras informaciones, porque la gente está en sus hogares, la gente está ávida de información, y si no la tiene, la busca, o aparecen inescrupulosos que la inventan. Por eso, aunque el presidente no mencionó ayer en su discurso, pues a los medios de información, le hizo una exhortación, pero en las excepciones no lo mencionó. Pues es importante que los medios principales del país se mantengan haciendo su labor con limitaciones, con cambios, con siguiendo el protocolo de aislamiento social, porque eso es lo que evita que el país se haga presa de cualquier especulación, de cualquier audio que se inventa cualquiera diciendo lo que fuere. Esos audios en este país no han causado tragedia, no han causado graves pánicos, porque la gente ya ha aprendido pues a depurarlo, y lo depura de la manera más sencilla. Escucha el audio, y si no está en esos momentos en sintonía con un espacio como el Sol de la Mañana, pues inmediatamente corre a sintonizarnos. Y puede ocurrir con otros medios también, importante. Corre a sintonizarnos, y si ven que nosotros no hacemos referencia a eso, inmediatamente se dan cuenta que la información es falsa.
Entonces, este es un mecanismo de control porque una de las medidas importantes que tenemos para poder salir airoso de este momento es que la gente reciba la información correcta, la información responsable. Nuestro principal compromiso es con el país. Lo que nosotros aspiramos es a un pueblo dominicano en paz, con estabilidad económica y social, pues trabajando día a día. A eso es lo que aspiramos. Y entonces, con eso siempre vamos a contribuir. Entonces, permítanme hacer un resumen de lo que dijo ayer el presidente Danilo Medina, que esta alocución esperada por el país, él la dividió en varios aspectos, pero empezó enunciando las medidas que se habían adoptado, porque no fue que el gobierno despertó anoche de la existencia en la República Dominicana de casos de coronavirus y de la existencia en el mundo de casos de coronavirus que a un país como la República Dominicana le iban a llegar de todas maneras. No, no fue anoche que el gobierno se enteró, no fue anoche que el gobierno empezó a actuar. El gobierno ha venido actuando conforme a los protocolos de la Organización Mundial de la Salud de la y de la Oficina Panamericana de la Salud. Ha venido actuando, haciendo en cada momento lo que corresponde. Llegó un momento de ampliar las medidas, de extremar las medidas para buscar sobre todo que no se produzca una situación de contagio masiva. Cuando tenemos un virus como este que está en 159 países, cuando tenemos situaciones de casos locales y de casos que no han sido locales, pero que están en nuestro país, existe la probabilidad de que la gente que haya gente que sigan adquiriendo se sigan contaminando. Eso hay la posibilidad de eso. ¿Qué es lo que evitan las medidas? No es que si hoy tenemos 3 casos y mañana tenemos 6 o mañana tenemos 10, vamos a decir, pero mira, fracasamos con las medidas que estamos tomando porque iniciamos una jornada y cuando iniciamos la jornada habían 21 casos, pero resulta que ahora hay 50, que ahora hay 60. Señores, eso puede ocurrir, porque de lo que se trata es de lo que esto puede impedir es la expansión masiva e incontrolada. Pero desde luego que si hay un virus que está presente, que tiene casos, hay la posibilidad de que alguna gente se contamine y uno no sabe quién puede ser, porque este virus no ve raza, este virus no ve posiciones sociales, no ve encumbramiento político, no ve encumbramiento empresarial, no ve fama, no ve absolutamente nada. Entonces, sí hay la posibilidad de que se sigan presentando casos, hay la posibilidad de que se sigan ampliando casos. Lo que se está evitando con esto es la masificación de los casos, porque eso crea una situación descontrolada que puede desbordar la capacidad de cualquier sistema sanitario. Y eso no puede producir muertes innecesarias. Entonces,
Esa es la cosa de la que tenemos que estar totalmente claro en estos momentos. Entonces, previamente, el presidente informó lo que había ocurrido. Dijo, arrancando en su discurso, que tenemos 159 países, 159 países que han sido pues afectados ya, que tienen la presencia del coronavirus, del COVID-19. Entonces, habló del decreto que emitió, que fue el 8720. Este decreto, cuando se emitió, no había un solo caso en la República Dominicana, que fue para el tema de las compras. Porque si ya sabemos que hay coronavirus, y ya sabemos que en algún momento vamos nosotros a enfrentar una situación en la República Dominicana, si ya sabemos que en algún momento la vamos a enfrentar, pues tenemos que estar preparados. Y entonces ese decreto, con la declaratoria de emergencia de las compras para todas las cosas que se requieren para enfrentar el coronavirus, permitió que el país estuviera preparado para cuando empezaron a presentarse casos. Ese fue el decreto 87-20. También, pues, se creó una comisión de alto nivel para dar seguimiento al tema del coronavirus y, y una comisión técnica. También se estableció un mecanismo de coordinación con los países de la región a través del SICA, del Sistema de Integración Centroamericana, SICA. Ahí, pues, el presidente estuvo en una videoconferencia con todos los presidentes de la región, coordinando medidas conjuntas, entre ellas la posibilidad de hacer compras conjuntas para buscar los mejores precios. Entonces, ya se habían suspendido los vuelos, ya se habían suspendido los cruceros, estamos hablando de los vuelos con Europa, con Irán, con Corea del Sur, con China. Se habían suspendido ya todo la llegada de cualquier crucero a la República Dominicana. Ya se habían dado medidas de aislamiento domiciliario para quienes estuvieron fuera del país en contacto con el virus o con personas que eran positivas. Entonces, ya se había decidido una campaña gubernamental educativa a distancia para orientar a las personas sobre este virus. Y se estaban siguiendo todos los protocolos de la Organización Mundial de la Salud sobre esta emergencia global. Esta es la parte previa. Entonces, el presidente hizo un conjunto de anuncios anoche. Hizo un conjunto de anuncios. Se solicitó declaratoria al 911, es decir, se está solicitando la declaratoria de emergencia al Congreso Nacional. La Constitución de la República prevé situaciones excepcionales. Hay 3 tipos de situaciones excepcionales. Estaría lo que sería el estado de defensa, que es cuando la soberanía peligra. Entonces se declara un estado excepcional, que es el estado de defensa. Está pues el estado de conmoción, que es cuando hay alguna situación interna que está afectando sobremanera al país, qué sé yo, estamos hablando de una catástrofe, de un huracán, de un terremoto, de algo parecido. Y está el estado de emergencia, que es lo que se ha solicitado ahora su declaratoria. Entonces, desde luego que esto restringe
una serie de actividades y pone, digamos, poderes especiales al jefe del Estado para poder enfrentar la situación que se está viviendo. Nosotros somos un país democrático, pero veamos un poco, sin querer ni siquiera aproximarnos a eso, pero veamos un poco la experiencia del país por donde todo empezó, que es un país que logró solucionar ese caso y que es un país que nunca le preocupó a la Organización Mundial de la Salud. Cuando a la Organización Mundial de la Salud se le estaba solicitando declarar pues la emergencia internacional con relación al coronavirus, la Organización Mundial de la Salud lo hizo y aclaró que su temor no era China. Y China en esos momentos tenía más de 1.000 muertos. Pero dijo, no, nuestro temor no es China. Nosotros estamos seguros de que China está en capacidad de enfrentar esa situación. Nuestro temor son los países con sistemas sanitarios débiles que no están en las mismas condiciones que está China. Una de las condiciones que está China es que en China las cosas se hacen o se hacen. Se hacen o se hacen. Es decir, no hay que enviar al Congreso la declaratoria del estado de emergencia. No. Esa emergencia se decidió y se enfrentó la situación y ya China, de lo que está hablando en estos momentos, no es de coronavirus, que lo dio por resuelto. Ya la cantidad de muertos que hay fuera del mundo son mayores en el mundo que en China. Ya China incluso lo que está hablando en estos momentos es de una vacuna, que probablemente haya encontrado ya la vacuna. Tiene que probarse, pero que probablemente haya encontrado la vacuna. No fue que solamente resolvió el problema, no. Es que resolvió el problema y le ha hallado solución, pero dentro del marco de un régimen autoritario. No estoy haciendo el símil para plantear un régimen autoritario. Lo que le estoy diciendo, señores, es que sin autoridad esto no se enfrenta. Sin autoridad esto no se enfrenta. Bueno, que usted tiene derecho a libre tránsito, como lo tenía la señora de Villarribas. Pero mire lo que pasó con ese derecho de esa señora y todas las irresponsabilidades en las que esa señora incurrió. Y no la menciono a ella porque sea socialmente, digamos, distinta a la diseñadora Jenny Polanco, que fíjense lo que ocurrió con ella. Entonces, se requiere autoridad. Esto no restringe en términos políticos ningún tipo de cosas, porque este país ya sabemos que no soportaría ningún tipo de restricción de esa naturaleza. No. Es para enfrentar esta emergencia de manera muy concreta. Entonces, ojalá eso se entienda. Entonces, bueno, está esta declaratoria de emergencia, cerrar la frontera por 15 días. A partir de mañana, jueves, entran en medida a las 6 de la mañana toda esta medida, suspendida la docencia hasta el 13 de abril, programas de alimentación escolar se dejarán vigentes. Ayer yo externaba una preocupación sobre las escuelas. Es decir, es fácil tomar la medida de cierre de las escuelas, pero las escuelas son el centro de alimentación de una gran cantidad de niños. Se previó que los niños puedan, los padres retirar estos alimentos, coordinar, seguir todo este protocolo, pero que puedan retirar los alimentos de los niños, aunque la docencia estará suspendida hasta el día 13 de abril.
También, bueno, el, se darán raciones escolares, ya eso lo dijimos. El séptimo, la educación virtual para los colegios privados y universidades, que seguirán operando, pero de manera virtual. Suspendida por 15 días los eventos que congreguen personas de toda índole. Los restaurantes solo podrán operar con el servicio de delivery o la persona que pasen a recoger alimentos para llevar, pero no podrán estar operando de manera normal con asientos para el público que va pues a conversar, a hacer reuniones. Entonces, están las actividades proselitistas, todas las inauguraciones gubernamentales están canceladas, la continuación de actividades básicas. Las actividades básicas son las farmacias, las gasolineras, los colmados, los laboratorios, las clínicas, los centros de salud. Y el presidente dejó una brecha para cualquier actividad que se considere fundamental, pues se comuniquen con la comisión de emergencia y se toman las decisiones del lugar. Esto es para que no se cometan injusticias con personas que se entienda que pudieran estar incurriendo en algún tipo de violaciones si la actividad que están realizando es una actividad que no debe paralizarse. Entonces, tenemos también, que las personas con más de 60 años y condiciones especiales se le permitirá no acudir a sus desempeños en las oficinas públicas, que estarán con el personal imprescindible. Entonces, el 50% del personal laboral será alternado para trabajar. Se va a implementar la labor a distancia, que la gente pueda, todo el que pueda hacer su trabajo a distancia, que lo haga. Limitar al mínimo las horas laborales. Pacientes con enfermedades sobreagregadas, permanecer en sus hogares. El no desplazamiento innecesario y distanciamiento social, y la cobertura total a enfermos. La apertura, se había hablado de la descentralización para las pruebas del COVID-19. Ayer el presidente anunció que los laboratorios que estén debidamente certificados se les va a permitir hacer la prueba para descentralizar las pruebas. Entonces se van a habilitar más centros de aislamiento, las limitaciones de visitas en los hospitales, en las penitenciarías. De todas estas cosas habrá que tomar medidas. Entonces, los laboratorios, las clínicas están obligadas a notificar de manera, cualquier caso tienen la obligación de notificarlo. Entre otras cosas, también los centros privados que así lo deseen, se le va a permitir habilitar áreas de aislamiento, es decir, las clínicas que tengan la posibilidad de hacerlo podrán tener áreas de aislamiento para tratar casos de COVID-19. Se coordinó con la CISARRIL y la ARS, que van a respaldar todas las iniciativas para la cobertura de los casos de COVID-19, para que estén en el catálogo de la Seguridad Social, y hay un compromiso de todas las ARS en ese sentido. Y el Ministerio de Hacienda tiene permiso para abastecer a precios razonables muchas cosas. En el caso también de comedores económicos, de GI, vienen una serie de medidas. Señores, el sacrificio es fuerte. Porque no se trata solamente de una emergencia sanitaria. Se trata también de un tema que ataca seriamente la economía. Por ejemplo, hay algunas cosas que nosotros las podemos decir por aquí y las decimos con cierta facilidad,
Ahora, el que la está viviendo, les resultan difíciles de asumir, pero no tenemos de otra. No tenemos de otra porque es la vida lo que estamos cuidando de la gente. Y la vida no la cuida el gobierno, la tenemos que cuidar todos. Entonces, ¿qué pasa? Que yo sé lo duro que es para gente que no está generando ingresos poder pagar salarios. Porque los comercios viven de sus ventas y cubren con sus ventas sus gastos, los servicios, los empleados, todo eso no es del aire. No es del aire que los pequeños y los medianos comercios cubren sus actividades. La cubren con los ingresos de sus ventas. Entonces, cuando usted va a estar 2 semanas sin vender, pero tiene unos compromisos, eso a mucha gente se le está hablando de la quiebra, es que se le está hablando, de la quiebra. Entonces, esa parte hay que flexibilizarla. Yo no digo, ni estoy sugiriendo que el compromiso laboral no sea honrado. Eso para las medianas empresas, para las grandes empresas no representa ningún problema. O representa un problema, para todo es un problema, pero no es igual. No es igual. Entonces, hay que ver si el Ministerio de Trabajo en esto interviene y se trata de que el que no pueda pagar ese compromiso se lo difieran. Porque aquí hay gente literalmente que no puede pagar. No es que no, es que a mí es de fácil decirme, yo puedo decir fácilmente, aquí no, todo el mundo tiene que pagar. No, hay gente que no puede pagar. Porque vive lo servido por lo comido. Es que de lo que yo voy a cubrir mi gasto de mañana es de lo que yo vendí hoy. Es de lo que yo vendí hoy que yo voy a salir a pagar. Se debe la luz. Es de lo que vendí hoy. Cualquier cosa es lo que vendo mañana. Y entonces hay gente que el cuadre depende de lo que ingresa. Entonces, en el caso de esas responsabilidades, no es que desaparezcan, pero hay que buscar la manera de atenuar esa carga, de diferir esa carga, para que esto no nos deje muchos negocios quebrados, porque esto no lo aguanta nadie. Es necesario y es obligatorio. Pero en términos de pequeños y medianos negocios, esto es una catástrofe. Pero peor es la catástrofe del COVID-19, peor es la expansión, peor es que se presente en la empresa 1 o 2 casos o haya una situación difícil por esto del COVID-19. Entonces, desde luego que seguiremos hablando de este tema. Traté de resumir este discurso del presidente que concluyó con una cita de esta historia de Salomón cuando estaba en el proceso de construcción del templo de Salomón, que a eso es que se refieren, que a eso es que se refiere Segunda de Crónicas, a Salomón y a la labor de la construcción del templo. Entonces, de Segunda de Crónicas es la cita final que hizo el presidente en su discurso. Así es que, señores, vamos a mantenernos informados, vamos a tratar de colaborar todo. Es un sacrificio. Esto es duro, para mucha gente es durísimo. Durísimo esto. En términos financieros, durísimo, pero lo peor es estar con un país que tuviera un problema más grave que el que podemos evitar con esta situación. Entonces, miren, quiero referirme brevemente a lo de Odebrecht, y el gobierno, porque lo que ha ocurrido es lo siguiente.
Desde el mes de julio, que aquí tratamos ese tema, del año 2017, Odebrecht introdujo una demanda en arbitraje al Estado Dominicano, al gobierno dominicano. Odebrecht está diciendo y está alegando que en los añadidos de la obra y en costos adicionales de la obra hay 973.2 millones de dólares que supuestamente le adeuda el Estado Dominicano. El Estado Dominicano, por su parte, dice no adeudarle a Odebrecht, porque, o no adeudarle, no fue que dijo categóricamente que no le adeudaba a Odebrecht, sino que él siempre dijo que habían cosas que Odebrecht estaba reclamando ahí que no correspondían a la responsabilidad del Estado Dominicano. Hay cosas que el Estado sí las reconocía. Por ejemplo, esas termoeléctricas de Punta Catalina no fueron diseñadas para ser construidas ahí en Punta Catalina, sino era en un terreno que tenía otras condiciones. Cuando se decidió la construcción ahí en esos terrenos de Punta Catalina, solamente el trabajo que hubo que hacer ahí de fundación, de establecer las bases para dónde se iba a sustentar esa obra en un terreno incluso movedizo, eso solo tuvo un costo adicional que lo reconoce todo el mundo y está ahí y es evaluable, que no estaba previsto en el costo inicial de la obra. Pero también nos hemos dado cuenta que en un país que vive en una zona de huracanes, aquí ha llovido mucho, aquí ha llovido muchísimo y se han producido muchísimas inundaciones y esa obra no ha tenido ningún problema. Bueno, esa obra se concibió en otro lugar sobre un determinado nivel del mar. Cuando se construyó ahí hubo que variar la altura del nivel del mar de la obra. Eso significa un costo adicional, que está ahí, es físico y es evaluable. Perfecto. Entonces, sobre esas cosas prácticamente no habían problema, pero Odebrecht agregó otras situaciones que el Estado Dominicano no la asimilaba, porque el Estado Dominicano no puede pagar el sobrecosto de financiamiento porque se produjo una crisis en Brasil, porque el Bandés que iba a buscar los financiamientos, etcétera, creó una situación y que la obra se extendió en el tiempo. La obra se extendió en el tiempo. Como la obra se extendió en el tiempo, no es lo mismo terminar una obra en 2 años que en 3, ni terminar una obra en 3 años que en 4. No es lo mismo. Cuando se le adiciona un año más a una obra, es un año más de costo diario. Entonces, ¿qué discutían el Estado Dominicano y Odebrecht? ¿Quién es responsable de que tengamos costos adicionales porque se extendió el tiempo de la obra por la crisis que se produjo, por el tema de que hubo con los financiamientos y una serie de cosas? Entonces, el contrato decía que si por falta de una de las partes se producía retraso, pues la parte era responsable. Pero bueno, el Estado Dominicano no podía ser responsable de la crisis que se produjo en Brasil. Y así por el estilo. Entonces, ¿qué pasa? Eso englobaba el reclamo de casi $1.000 millones que hacía Odebrecht. Y el Estado Dominicano no estaba de acuerdo con eso. Entonces, están en este conflicto desde el mes de julio del año 2017. El conflicto ahora se ha resuelto. El conflicto se ha resuelto y esa deuda de 973.2 millones de dólares ha quedado entre 195.5 millones de dólares.
ha quedado la deuda. ¿Por qué? Porque hay una propuesta de conciliación. Todo el que en el sector público o en el sector privado ha tenido pleitos jurídicos sabe que una de las formas de resolver esos pleitos, y siempre que aparece es más oportuna que continuar con ello, es la conciliación. Y en la conciliación ambas partes ceden. Entonces hubo una conciliación entre el Estado Dominicano y Odebrecht, y esa conciliación no es por los 973 millones de dólares que reclamaba Odebrecht, sino es por 395 millones de dólares. Ahora, ¿qué pasa con esos 395 millones de dólares? ¿Es que el Estado Dominicano va a tener que buscar 395 millones de dólares? No. El Estado Dominicano nada más tendría que buscar, para cerrar su compromiso con la construcción de Odebrecht, nada más tendría que buscar 59.5 millones de dólares. Pero aún así, esos 59.5 millones de dólares, el Estado Dominicano no tiene que desangrar la economía dominicana para pagarlo de inmediato, sino que se ha pactado el pago a plazo de esos 59.5 millones de dólares, que es el restante de la deuda que tendría el Estado Dominicano con Odebrecht. ¿Por qué? Porque para poder llevar la conciliación, para poder llevar el pleito, el arbitraje, sin que se detuviera la construcción, porque iba a ser peor para las dos partes, el Estado Dominicano no quería que se detuviera la construcción de la planta. Ahí están terminadas, aunque están peleando. Es decir, aunque están peleando del 2017, la planta no se paró, sino que la planta terminó. Para que la planta no se terminara, no se paralizara y se fuera al arbitraje en lo que se decidía quién tenía la razón, entonces el Estado Dominicano, para poder llevar el arbitraje, tuvo que hacer un depósito de unos 300 y tantos millones de dólares. Entonces, ahora se ha decidido que ese fondo de contingencia se le va a asignar a Odebrecht, y que lo que resta son una deuda de 59 millones de dólares que se pagarían a plazo. Con eso termina el conflicto Odebrecht-Estado Dominicano. Ese conflicto, prolongarlo por más tiempo, no le convenía a nadie. No le convenía a nadie. Es decir, que el que venga a gobernar la República Dominicana, sea quien sea, encuentra ese conflicto resuelto, y yo creo que de la mejor manera. Creo que de la mejor manera, porque aunque hay un periódico que dice que el Estado Dominicano le ganó la demanda a Odebrecht, ¿cómo le va a ganar la demanda a Odebrecht si Odebrecht está reclamando 973.3 millones y se ha conciliado por 395 millones? ¿Cómo le va a ganar la demanda a Odebrecht si el propio Estado reconoce que en los adicionales que se reclaman ahí hay adicionales que son ciertos? Lo que el Estado Dominicano decía era que no era cierto, que eran 900. Era la diferencia, no era que no se produjeron adicionales. Entonces, en verdad, aquí yo creo que lo que ha habido es una conciliación, pero esa conciliación no ha sido de pérdida para el Estado Dominicano, en el caso de lo que ha pasado con Odebrecht. Bueno, dejo lo del tema de Biden para más adelante. Cambio y fuera.